El tema de hoy es escuche y aprenda. Dios Todopoderoso hace su voluntad de manera constante en toda su creación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No permite nada, tome muy bien en cuenta, porque hay algunas veces permite o no permite Dios. No permite nada, porque Dios Todopoderoso no es tentado por nadie. Dios Todopoderoso prueba al creyente. Dios Todopoderoso no prueba al que no es creyente, es decir, al incrédulo, al religioso, al idólatra, al hechicero. A ellos solamente los conserva en un lugar para que en la posteridad les dé el castigo que corresponde. Pero al creyente lo prueba. Y hoy vamos a aprender cómo Dios prueba y en qué prueba. Dios prueba cuando el creyente tiene temor de algo. Es decir, hay creyentes que no saben que tienen temor de algo. Ellos confían en Jesús, creen en Jesús, pero no se conocen ellos mismos. Lo que su alma tiene en un temor, pero no saben cuál es el temor. Y algunos lo saben, pero no quieren reconocerlo. Eso es distinto. Entonces, Dios Todopoderoso arremete, ataca, destruye, si usted quiere entenderlo, contra el temor del creyente. ¿Está entendiendo, hermana? La prueba que Dios da al creyente es para anular, destruir, deshacer, echar fuera ese temor que el creyente tiene. Tiene que ser destruido para que el creyente obedezca la palabra de Dios y confíe en Jesús el Cristo únicamente y sea salvo. Vamos a ver qué ejemplo. Enfermedad. Jesús el Cristo hace que la persona se enferme para quitar ese miedo a la enfermedad. Es decir, la persona tiene miedo, el creyente tiene miedo de ir al hospital o donde los médicos, o tiene el pensamiento: ¿qué será de mí si me enfermo? Estaré arruinado, arruinada. Dependen muchos de mí. Más aún cuando los médicos dijeron no va a vivir más allá de la fecha X. Experimenta cambios físicos, emocionales y mentales. Por eso Dios Todopoderoso prueba al creyente, porque su objetivo es que usted esté libre de ese temor y usted se salve. Entiéndalo. De la misma manera, cuando una persona depende del dinero. Miren, hermanos, hay creyentes que dependen del dinero. Y un mes recibe de salario un boliviano. Ya no recibe lo que ganaba. Recibe un monto muy mínimo. Él dice: ¿cómo vamos a vivir todo el mes? ¿De qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a pagar lo que debemos? Ya sea los estudios de sus hijos, ya sea el alquiler, ya sea cualquier otro gasto. O cuando de su cuenta bancaria le quitaron, es decir, le hicieron un hurto de todo lo que tenía. No interesa la cantidad. Entonces dice: ¿qué haré? ¿Cómo pagaré el alquiler y otros gastos que tengo? Experimenta cambios físicos, emocionales y mentales. Asimismo, sucede cuando la persona no se casa y dice: seré tío, seré tía, seré soltero, seré soltera hasta que me muera. Experimenta cambios físicos, emocionales y mentales. Estamos hablando de los creyentes. O cuando se casa, no tiene hijos ni hijas y dice: jamás tendré descendencia. Miren, hermano, las pruebas
O cuando tiene hijos, hijas, y todos mueren. No llegaron ninguno a los 12 años. Experimenta cambios físicos, emocionales y mentales. Y podemos seguir poniendo los ejemplos. Cuando llega a ser huérfano, huérfana, cuando familiares o desconocidos abusaron de él o ella, cuando sufre violencia, cuando lo o la calumnian falsamente, cuando se burlan de usted, cuando el Estado lo acusa de deudas falsas, cuando murmuran falsamente contra usted, cuando buscan hallar pretexto contra usted en los asuntos de su trabajo, cuando quieren reprobarlo de curso, cuando quieren reprobarlo de defensa de su tesis, etcétera, etcétera, etcétera. Las pruebas que Dios da al creyente son variadas y tienen el objetivo de destruir, anular, aniquilar y desarraigar ese temor que tiene usted. Por eso Dios le prueba, para que usted se salve, porque si no es probado, no va a ser salvo. Por eso el hijo y la hija de Dios entiende y comprende que empieza su camino de confiar en Jesús el Cristo. Arrepiéntase constantemente. ¿Está entendiendo? Esa es la parte importante. Tiene que arrepentirse constantemente. Dependa de Jesús el Cristo. Glorifique el nombre de Jesús el Cristo. Es decir, hable a todos que usted lo que tiene es gracias a Jesús el Cristo. Lo que usted logró fue gracias a Jesús el Cristo. Y agradezca únicamente a Dios Todopoderoso. Confiese, tú eres mi Padre y yo soy tu hija o soy tu hijo. Confiese que Jesús el Cristo es su Dios Todopoderoso. Y dígale al Padre, tú eres mi Padre y yo soy tu hijo o tu hija. También diezme, como se les enseñó, empiece con poco, es decir, con un boliviano, e irá aumentando cuando confíe más en Jesús el Cristo. ¿Está entendiendo? Empiece con poco. No es el diezmo ya, usted gana $100,000 y traiga $10,000. Usted tiene que empezar con poco. Si usted gana $100,000, pues traiga $1 o medio dólar. Empiece con poco y usted irá aumentando su diezmo cuando confíe más en Jesús el Cristo. Cuando confíe más en Jesús el Cristo, usted llegará a diezmar el 90% de todos sus ingresos. El diezmo nos enseña a nosotros a confiar en Jesús. Y usted creyente no diezma. A usted le han enseñado una enseñanza errada. Que el diezmo, como su nombre indica, es diezmar el 10% de todo lo que tiene. Pero jamás entendió que hay que empezar de a poco. ¿Por qué? Porque usted tiene que confiar en Dios. No es agarrar y dar. Porque la palabra que dice, esos dan lo que les sobra. No dan lo que corresponde. Dan lo que les sobra. Pero cuando uno empieza con poco, empieza a aprender a confiar en Dios. Y empieza aumentando. Va aumentando. Va aumentando. Con el tiempo va aumentando. Porque empieza a confiar en Jesús el Cristo. Y usted creyente se ha olvidado de Jesús el Cristo. Usted está confiando en usted. Usted se está enojando con Dios. Y usted va a perder. No va a perder Dios. Es usted el que va a perder. Empiece. Llega los domingos. Ya no quiere diezmar. Se olvidó.
Pero cuando viene, dice, esto me pasó, hay esto, hay el otro, hay aquí, allá. Y no se da cuenta el por qué. Por eso no entiende que es una prueba. No entiende. Por eso tiene miedo a la prueba. Y usted no se da cuenta que la prueba es para quitarle el miedo que usted tiene. Por eso, hermano, hermana, creyente en Jesús el Cristo, únicamente diezme. Es que no me alcanza. Me pagan poco. Oiga, nadie le está pidiendo el 10% de lo que gana. Se le está diciendo diezme. Eso significa empiece a confiar en Jesús el Cristo. El enemigo, que es su adversario de usted y de todo creyente, Satanás y los demonios, le hace olvidar que diezme. Oye, tiene 6 días a la semana. Puede diezmar cualquier día de los 6 días. O puede diezmar el 7º día. Pero diezme. Empiece con poco. Reitero, si usted gana $100,000, pues dé $0.50. Empiece a confiar en Jesús el Cristo. Para que usted no cometa ese pecado. Que otros diezman porque les sobra. Porque les sobra. Cuando dice les sobra, es que hay engaño, hay corrupción. Y eso no es acepto por Dios. Nunca se olvide. Estuvo un religioso delante de Dios. Y estuvo un pecador delante de Dios. Y el religioso se justificaba. Yo oro, yo ayuno, que dice, yo diezmo de todo lo que me ingresa. Soberbia, orgullo, vanidad, rebeldía, era lo que estaba mostrando ese religioso. Y el pecador que dijo, apenas murmuraba, hablaba suave, no levantaba ni sus ojos, no levantaba la cabeza. Estaba con la cabeza baja, diciendo, yo soy pecador. No ha dicho, yo oro, yo diezmo, yo ayuno, yo predico, yo etcétera, etcétera. Yo, pecador, ten misericordia de mí. Nada más hablaba, no había más en sus palabras. Y cuando se retiraron de la presencia de Dios, ¿quién salió justificado? ¿El religioso o el pecador? Aquel que se arrepintió, aquel que pidió misericordia. Entienda. Por eso aprenda a diezmar. Empiece con poco, porque el diezmo es para confiar en Dios, en Jesús el Cristo. No es como los otros, para dar lo que les sobra. Lo que les sobra es porque ha habido corrupción, ha habido engaño, ha habido maldad. Entienda. Por eso usted tiene que diezmar, hermano, hermana. Tiene 7 días a la semana. Y en cualquier día puede diezmar. No es solamente llegar el domingo. Tiene lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y cuando viene a la congregación, 7º día ya, bueno, también puede diezmar. Tiene 7 días, hermano, hermana. Pero diezme, empiece con poco. Aprenda a caminar, a confiar en Jesús, el Cristo. Diezme. Uno dice ahora, ¿dónde diezmo? ¿Dónde asisto? Oiga, diezme donde quiera. No es un error cuando han enseñado diezme donde usted está siendo alimentado. No es así. No es así. La palabra de Dios es como dice, es de Dios. No es del hombre o la mujer que está ahí de mensajero hablando o predicando. No es de él, no es de ella. La palabra es de Dios. Y usted puede diezmar donde sea. Comprenda que es el diezmo. Por eso, aquellos que están en usura,
que dicen, ustedes tienen que echar raíces en esta congregación. Ustedes no pueden alejarse de esta congregación. Ustedes tienen que permanecer en esta congregación. Esas personas apenas cambien y quieran diezmar a otro lado, su vida va a ser cuadritos. Se va a autoacusar y va a decir, ay, he pecado, he pecado, he pecado. Debería haber llevado mi diezmo a mí, o a la congregación. Hermano, hermana, acuérdese, ya hemos hablado. ¿Cuántos años está usted en una congregación? 20 años. Sálgase. 15 años. Sálgase. 10 años. Sálgase. Y usted me va a decir por qué. Vaya y predique. ¿Cuánto más va a querer ser enseñado? Por humanos. Sea enseñado por Dios mismo. Sea guiado por el Espíritu Santo. Ya deje esas reuniones sociales. Y hemos aprendido, reúna en su casa 10, 15 personas. Nada más. Porque usted tiene que enseñar. Y esas 10, 15 personas están 1 año, 2, 3 años con usted. Macanudo, ahora tienen que salir a predicar a otras personas. No es reunir gente. Dios no ha mandado eso. Los religiosos sí. Pero Dios no ha mandado eso. Dios ha enseñado a diezmar. Significa confiar en Jesús. Por eso dice, y yo te abriré las ventanas de los cielos. ¿Cómo usted puede ver eso si no confía en Jesús el Cristo? ¿Cómo va a ver las ventanas del cielo, de los cielos, si no confía en Jesús el Cristo? Y son muy pocos, hermano, hermana, son muy pocos que han visto las ventanas de los cielos. Muy pocos. Por eso confíe en Jesús el Cristo. Y va a ver las ventanas, va a ver usted con sus ojos. Sea lo que sea, carnales, espirituales, como usted quiera entenderlo. Cómo se abren las ventanas de los cielos. Y la bendición que Dios envía. ¿Entienda? Sepa diezmar. Aprenda a diezmar. Cuando esté empezando con poco, va a empezar a confiar en Jesús el Cristo. Y con el tiempo, usted va a llegar a dar el 90% de todos sus ingresos. Comprenda. Hasta aquí, hermano, hemos aprendido la prueba para el creyente, para que Dios Todopoderoso destruya el temor, el miedo que tiene ese creyente en su alma, no en su cuerpo, en su alma. Y Dios Todopoderoso lo va a destruir ese miedo y lo va a sacar de su alma, lo va a desarraigar y lo va a botar. Entienda, Dios Todopoderoso es Dios y nos conoce. Y Dios siempre, siempre nos va a dar lo mejor a cada uno de nosotros. Entiéndalo. Y ahora viene la pregunta. Hermano, hermana. Y a los justos, Dios prueba. ¿Y usted qué dice? A los justos se está diciendo. Dios prueba. Y la respuesta está en la palabra de Dios. Cualquier pregunta, la respuesta está en la palabra de Dios. La prueba de Dios también procede cuando Jesús el Cristo hace justicia, castigando, destruyendo a personas malvados, a hipócritas, a perversos, a idólatras, a incrédulos, a hechiceros, a satanistas, a todo aquel que se opone a la predicación de la palabra de Dios. ¿Entendiendo? Es decir, hermano, hermana, Dios prueba también al justo. Levanta la mano.
¿Dónde está escrito? A veces, ¿saben qué, hermanos? Uno a veces se molesta cuando le dicen dónde está escrito. Oiga, usted es un letrado, usted es inteligente, usted es profesional, usted sabe leer y escribir, usted sabe investigar. ¿Por qué no investiga? Pero para no darle vuelta al asunto, lo vamos a leer todo el capítulo. Cuando Dios prueba al justo para destruir, es para destruir a los perversos. Si usted, hermano, hermana, creyente, se ha arrepentido, ha confesado sus pecados, usted es justificado. Y al ser usted justificado, se levantaron los perversos contra usted. Dios le prueba a usted para destruir a esos perversos. Entienda. Y para que los que están a su alrededor conozcan a Jesús el Cristo. Y lo vamos a leer todo el capítulo. Daniel, capítulo 6. El libro de Daniel, capítulo 6, desde el verso 1 al 28. Desde el verso 1 al 28. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 gobernadores que estuviesen sobre en todo el reino, y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era el uno, es decir, el primero. Gloria a Dios. Mire, un hombre justificado es el primero de todos a los cuales estos gobernadores y presidentes diesen cuenta. ¿Está entendiendo? Es decir, todos le tienen que informar a Daniel. Todo lo que hagan o decidan, tienen que informar a Daniel. Porque el rey no tuviese molestia. Entonces el mismo Daniel, que dice, era superior a estos gobernadores y presidentes. ¿Está entendiendo? Creyente, usted es superior. Usted es superior. Creyente, en el lugar donde se encuentra, usted es superior en el lugar donde usted se encuentra, porque había en él más abundancia de espíritu. ¿Está entendiendo por qué usted es superior? Porque el Espíritu Santo está en usted. Es por eso. Y el rey pensaba de ponerlo sobre todo el reino. ¿Está entendiendo? Entonces los presidentes y gobernantes buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar una ocasión o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Está entendiendo? Miren, hermanos, el testimonio que debe dar el creyente. No había falta, no podían hallar ninguna falta, porque él era fiel, no era corrupto. Donde usted trabaja o donde usted estudia hay corrupción, o donde usted viva hay corrupción. Eso no significa que usted también sea corrupto. Aléjese de esa corrupción, no ingrese a esa corrupción. En el trabajo hay corruptos, negocian con dinero del Estado, piden coima, lo que sea, lo que se llame. Pero usted no caiga en eso. Por eso dice, y ningún vicio, ni falta fue hallado en Daniel. Ahora miren, entonces estos varones dijeron, nunca hallaremos contra este Daniel alguna ocasión contra este Daniel. ¿Qué tal eso? Por eso incluso sus enemigos no podían encontrar ninguna ocasión de falta en él. Ese es un testimonio. Eso es mostrar quién es su Dios de ese creyente. Entonces, ¿qué dijeron estos perversos? Si no lo hallamos contra él
en la ley de su Dios. Esto muy bien léalo. Si no la hallamos contra él en la ley de su Dios. Buscaron la ley del Dios de Daniel. Empezaron a leer. ¿Qué tal esa? Empezaron a leer las escrituras que leía Daniel para buscar algo. Y encontraron ¿qué cosa? Que Dios aborrece la idolatría. Dios aborrece al idólatra. Dios aborrece la idolatría. Encontraron. Oye, aquí está. Aquí está, con esto lo vamos a agarrar a Daniel. Pero él no es pues idólatra. Pero lo obligaremos a que sea idólatra. ¿Está entendiendo? ¿Qué dice en el verso 6? Entonces estos gobernadores y presidentes se juntaron delante del rey y le dijeron así. Miren, hermano. Rey Darío, para siempre vive. Miren, todos. ¿Se acuerda esta palabra? Todos. En los cursos, en las aulas, sea en colegios, escuelas, universidades, donde sea, todos en las juntas vecinales, en cualquier, todos estamos de acuerdo. ¡Mentira! No había, todos estaban de acuerdo. Era un grupo perverso, malvado. Era un grupo, nada más. Pero ellos ¿qué dicen? Todos. La mayoría manda. Y como dicen la mayoría manda, todos. ¿Qué tal esa? Mentira. En el verso 7 dice, todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes, han acordado por consejo de promulgar un edicto real y confirmarlo. Ahora, ¿qué cosa? ¿Qué cosa habían planificado? ¿Qué han sacado de la ley de Dios, de Daniel? Que cualquiera que demandare petición de cualquier Dios o hombre por espacio de 30 días, si no de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Está entendiendo? Daniel tiene su Dios y el Dios de Daniel aborrece la idolatría. Entonces obligaremos a que Daniel sea idólatra. ¿Está entendiendo? ¿Qué más dice? Empezaron, como han leído las escrituras que leía Daniel, y encontraron que Dios aborrece la idolatría. Entonces hay que obligarlos a que sean idólatras. ¿Acaso no hacen eso las religiones? Obligan a que sean idólatras. Y si no llegan a ser idólatras, al foso de los leones. ¿Qué tal esa? Musulmanes que quieren obligar al creyente, al que cree en Jesús, el Cristo, antes que te cortemos la cabeza, rechaza a Jesús y di que Jesús no es Dios y te vamos a dar vida y te vamos a dar casas, trabajo, dinero, todo, familia. ¿Qué tal? Miren eso, religiosos mintiendo que nosotros solamente no tenemos ídolos, no veneramos, mienten, idólatras. Miren, mintieron, no eran todos, eran esos gobernadores y presidentes que eran enemigos de Daniel.
Así, hermano, hermana, cuando a usted le digan, todos estamos de acuerdo que tú eres un tal, un cual, mentira. Es un grupito. Son 4 personas. No es todos. Mienten. Mienten. Ahora vamos a ver a esos mentirosos los que les va a pasar. Oh, ahora Rey establece el decreto y firma la escritura para que no sea cambiada conforme a la ley, mire, de los medos y persas, que no cambia. Por esta causa el rey Darío firmó la escritura y el edicto. ¿Qué pasó con el rey? El rey dijo, pareció bien a Darío constituir sobre el reino. Oiga, ningún hombre está ajeno de Dios. Dios Todopoderoso puso eso en su corazón, en Darío. Y Dios Todopoderoso también le hizo olvidar de Daniel. Por eso firmó el decreto o el edicto. Darío no pensó en Daniel y tampoco no pensó que Daniel rechaza a los ídolos y siempre los rechazó de forma pública. Que vamos pues a tal religión. Nadie se va a dar cuenta. Nadie te conoce. Nadie va a decir nada. Y estás tú creyente asistiendo donde hechiceros. Tú creyente, supuestamente creyente, asistiendo a hechiceros, yendo a diferentes religiones. Y todavía justificas, es que hay que aprender de ellos. ¿Cómo es eso? ¿Qué va a aprender de la perversidad, de la maldad? ¿Qué va a aprender usted del diablo? Miren, se olvidó el rey. Daniel supo que la escritura estaba firmada, entró a su casa y abiertas las ventanas, Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, mire, ¿qué hace usted, cristiano, cristiana, creyente, cuando sabe una noticia? Entre comillas, mala, entre comillas, porque usted en vez de decirle mala, debería decirle prueba. Usted dice, es una mala cosa que me ha pasado. ¿Por qué a mí me ha pasado? En vez de decir, es una prueba de Dios. Mire lo que cuando Daniel se enteró, y Daniel cuando supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa. ¿Listo? ¿Qué hizo? Y abiertas las ventanas. ¿Está viendo? Abrió las ventanas. Abrió las ventanas para que todo el mundo lo vea. Abrió las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén. Se hincó sobre sus rodillas 3 veces al día. ¿Qué tal esa? Públicamente, para que sepan que Daniel ora a su Dios único y verdadero, y lo hace en forma pública, no lo hace de ocultas. Y oraba y confesaba delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Está entendiendo? Hermano, hermana. Creyente, mujer, va a trabajar. Usted tiene una sola forma de vestimenta. Y en el trabajo, ¿qué le dicen?
cambie su vestimenta. ¿Qué tal esa? Cambie su vestimenta. Y va a ser esto. Y hay creyentes por el trabajo, por el dinero, cambian. Todo cambian, su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de actuar y ahora su forma de vestimenta, de vestirse. Lo hicieron, cambiaron hombres, humanos, perversos, que van a ser lanzados al lago de fuego. Y usted, y de la misma manera va a ser lanzado al lago de fuego. Porque usted aceptó ese cambio. Le obligaron. Y usted, por el temor que tiene de no dejar el trabajo, cambió su forma de pensar, de hablar, de obrar y ahora de vestimenta. De la misma manera es para los varones. Entonces, miren, los perversos han ido a mirar. ¿Qué va a ser? Ya salió, ya afirmaron. No se debe predicar en las escuelas y nadie quiere predicar. No se debe predicar en el trabajo y nadie quiere predicar. No se debe predicar en las plazas y nadie quiere predicar. No es así. Tiene que ir usted. Porque lo primero y fundamental, su Dios, no las leyes humanas. Los perversos, ese grupito de perversos, no son todos. Ese grupito de perversos se reunieron y fueron a verlo a Daniel. Y afuerita, a ver, veremos, siempre abre esa ventanita. Iremos a aquella casita y lo vamos a ver mejor. Vieron que Daniel se arrodilló y seguía adorando a su Dios. Y estos quisieron, ¿qué dice en el verso 11? Se reunieron y encontraron a Daniel orando y haciendo súplicas delante de su Dios. Entonces ellos, los perversos, se acercaron y hablaron delante del rey del edicto real. Miren los perversos cómo hablan. Léalo en la palabra de Dios que usted lo tiene. Al rey, ¿qué le dicen? ¿No confirmaste edicto que cualquiera que pidiere a cualquier dios o hombre por espacio de 30 días, sino a ti, oh rey, fue echado en el foso de los leones? Miren cómo hacen. No le dicen, Daniel estaba orando, ha incumplido, no dicen. Le dicen, tú has firmado, has decretado, has hecho el edicto, has hecho esto, lo otro. Y aquel que incumple, a vos te tienen que adorar durante 30 días, a vos te tienen que pedir, ¿qué tal esa? Tú eres Dios durante 30 días y todos deben ir a donde vos, a cuando sea una imagen, hacer de vos, y tienen que orar durante 30 días. Y entonces, ¿qué dice el rey? Verdad es. Y todavía ratifica, conforme a la ley de Media y Persia, que no se quebranta. No se puede romper esa disposición. ¿Qué tal esa? Mirad las palabras que le sacan de la boca los perversos al rey. Entonces respondieron y dijeron delante del rey. Entonces el perverso pregunta.
para que el otro responda. Y en función a su respuesta, bueno, ahora ya le daremos con todo. ¿Qué le dicen? Daniel, miren lo que dicen, que es de los hijos de la cautividad de los judíos. ¿Ya ve? No es de nosotros, es judío. ¿Está entendiendo? No es de nosotros, es un creyente. Un aleluya. Ni saben qué es un aleluya, pero lo dicen. No ha hecho cuenta de ti, es decir, no te ha obedecido. Miren cómo hablan los perversos. Oh rey, ni del edicto que firmaste, no hace ni obedece el edicto. ¿Qué tal esa? Antes, 3 veces al día pide su petición. Miren, hermano, se han dado el tiempo de mirarlo a Daniel durante un día. Daniel oró a las 9, oró a las 12 del día y oró a las 3 de la tarde. Y ahora sí, vámonos a hablar, a contarle al rey, para que lo mande al foso de los leones a este. El rey entonces, oyendo el negocio, le pesó en gran manera. Es decir, ahí recién pensó que habló y confirmó sin pensar en Daniel, y que esos perversos quieren que el rey mate a Daniel. ¿Se está dando cuenta? Miren, hermano, recién estaba ya queriendo Daniel. Daniel no cree en ídolos. No cree en ningún ídolo. Miren, hermano. Y quiso librarlo a Daniel, el rey. Y empezó a hablar. El rey empezó a hablar. Ahora, ¿qué hacemos? No. Daniel es exclusivo. Daniel es único. Oye, creyente, varón, mujer, eres exclusivo. Eres único, eres única. Miren, queriendo anular lo que él ha dispuesto. Desde el momento en que se enteró hasta el fin de la tarde. Estamos hablando 6, 7 de la noche. Y la respuesta, no había cómo librarlo, entre comillas, con la ley de Medo y Persia. Entonces, para afirmar más, ¿qué dicen los perversos? Verso 15. Le dijeron al rey: sepas, oh rey, que es la ley de Media y Persia, que ningún decreto u ordenanza del rey confirmare puede ser cambiado. ¿Está entendiendo? Igual en todo país hay, hermano. Hay una ley, hay otra, sí, pero hay una que nadie puede cambiar. Nadie puede cambiar. Se debe cumplir. Sentencia constitucional, se debe cumplir. No se puede cambiar. Miren, de la misma manera le han dicho eso al rey. Los perversos les recalcaron que nadie puede cambiar lo que el rey ha confirmado. ¿Qué decretó pues al rey? Ya no pudo. Humanamente ya no pudo. Pero era la voluntad del rey, no.
Dios puso eso para que el rey se dé cuenta que ningún ser humano, sea quien sea el cargo que ocupe, no puede cambiar lo que ha escrito y lo que ha firmado. Muy bien. Entonces, el rey que dice en el verso 16, tráigalo a Daniel. ¿Listo? Y lo echaron al foso de los leones. ¿Qué tal esa? Oye, ni siquiera lo llevaron donde el rey. Directamente tráiganlo y métanlo al foso de los leones. Y cuando ya estuvo en el foso de los leones, ¿qué le dijo el rey a Daniel? Miren, ¿qué le dijo? Tanto eso ha sido para el mismo rey como para todos los que estaban ahí presentes. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Miren, hermano. Daniel, el Dios al que tú sirves, el que te libre. Creyente, varón y mujer, Jesús el Cristo, a quien tú sirves, el que te libre. ¿Está escuchando? Se hacen la burla a otros. Como vos eres cristianito, que Jesús pues te libre, que te saque de este problema. No te dicen que te saque de la prueba, nada. De ese problema. Pues eres problemático. Y trajeron una piedra. Y fue sobre la puerta del foso, la cual el rey selló con su anillo. Miren, entre comillas, para que no se escape, oye, ¿qué tal es? Lo lanzan al foso de los leones y tiene una reja para que no salgan los leones. Y de yapa, es decir, le aumentan una piedra para que no salga. ¿Qué tal esa? Y le ponen el sello del rey, y los perversos, como eran príncipes, gobernadores, también su sellito con su anillo. ¿Qué tal esa? Porque la voluntad no se cambie para con Daniel. ¿Está entendiendo? Para que el rey no se desanime y diga, no, me arrepiento. No. Ya está en el foso de los leones el Daniel. Ahora hay que meterle también, hay que aumentarle una piedra para que no se desanime el rey, para que no cambie de opinión. ¿Y qué más? Ahora póngale el sello. Nadie podía romper un sello de un rey. Y todavía aumentaremos nosotros más el sello de los gobernadores y los príncipes. Que aquí también dice los presidentes. ¿Qué pasó ahora con el rey? Verso 18. El rey se fue a su palacio. Se acostó en ayunas. Eso vamos a hablar después. No comió nada. Nada comió. No tomó nada. No tomó agua. Ni comió nada sólido. No había ni instrumentos de música. Y se le fue el sueño. ¿Qué estaba pasando con el rey? Ahora Dios Todopoderoso estaba trabajando en el rey. Que la prueba no había sido solamente para Daniel. La prueba era para el rey. Para que conozca a Dios Todopoderoso. Para que rechace toda la idolatría. Para que aborrezca toda idolatría. La prueba era para el rey. Y la prueba era para Daniel, para el justo. Pero eran diferentes pruebas. La prueba para el rey, para que deseche, para que Dios le
quite de su alma, de su corazón, la idolatría. Y la prueba para Daniel, ¿para qué era? Para que a través de la prueba del justo conozcan al Dios verdadero, único, a Jesús el Cristo. Se le fue el sueño al rey. Podríamos decir que el rey oraba al Dios de Daniel. Él oraba toda la noche. Y podríamos decir que el rey se arrepentía de ser un idólatra y que a él mismo lo pusieron de Dios para que todo un pueblo lo idolatre durante 30 días. Se podría decir que Darío se empezó a arrepentir y pidió perdón. Entonces, el 19, el rey entonces se levantó de mañana, amaneciendo, y se fue deprisa. Se fue deprisa al foso de los leones. ¿Por qué se fue deprisa? Hermano, cuando uno se arrepiente ante Dios Todopoderoso, hay un cambio total en esa persona. Y corre, no camina lentamente, corre. Fue a ver a Daniel. Llegando cerca del foso, llamó a voces a Daniel. ¿Cómo dice? Con voz triste. Y hablando el rey dijo a Daniel: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Miren la pregunta. Todo el mundo escuchaba. Los perversos estaban alegrándose. Toda la noche han hecho fiesta para ir mañana en la mañana, para que Daniel le digan, fue comido por los leones. Y también ellos fueron tempranito, porque cuando donde va el rey, toditos van, toditos esperando, ya se lo comieron, ya se lo comieron. Miren los perversos, ¿acaso no dicen eso de los cristianas, de los creyentes? Ya va a caer, ya va a caer, ya va a caer. Otros perversos que dicen, ya cayó, ya cayó, ya cayó. Tanto de la cristiana como del cristiano. Un silencio. La pregunta estaba dada. Un silencio. ¿Qué dice? Daniel habló con el rey. Miren, hermano. Directamente con el rey. ¿Qué le dice? Rey para siempre vive. El oír la voz de Daniel es la manifestación del poder de Dios. Es ver la justicia de Dios. Así también podría señalar que el rey lloró reconociendo que hay un Dios único y verdadero, que es el Dios de Daniel. ¿Está entendiendo? Eso debe ver en el hijo y la hija de Dios, el mundano, el incrédulo, que en el hijo de la hija de Dios se manifiesta el poder de Dios, se manifiesta la justicia de Dios. ¿Me entienda? Por eso hay pruebas para el cristiano y la cristiana. La manifestación del poder de Dios, la manifestación de la justicia de Dios. Por eso hay otros, hermanos y hermanas, que agarran a través de ese cristiano, esa cristiana, que ha tenido esa prueba. Muchos creyeron en Jesús el Cristo. Hermano, hermana, la prueba es para quitar el temor. La prueba es para los justos también, para que se manifieste el poder de Dios, para que se manifieste públicamente la justicia de Dios. Ahora miren lo que habla Daniel, verso 22, el Dios mío. Nunca se olvida, hermano, hermana. Por eso aquí aprendemos, mi Jesús, mi Dios, único y verdadero. Y aquí como dice,
el Dios mío. ¿Qué está enseñando? Usted tiene que decir, mi Dios, mi Dios, el Dios mío, mi Dios, el Dios mío. Y ahora explica, envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones. ¿Qué dice? Léalo bien, para que no me hiciese mal. La prueba a usted no le va a hacer mal. Entienda, la prueba a usted no le va a hacer ningún mal. Entienda, por eso es la prueba. Porque delante de él se halló justicia en mí. ¿Está escuchando? Y la palabra del Señor nos enseña de los tres justos. Nunca se olvide, hermano. Noé, Daniel, Job. No hay más. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo que no debía ser. ¿Está escuchando? Yo no he hecho ningún mal. No le he desobedecido, no le he contrariado, no me he negado o cualquier otra cosa. Aquí está la demostración. El Dios mío, la justicia de Dios, que es distinta a la justicia de los hombres. ¿Entendió? La justicia de Dios distinta a la justicia de los hombres. Entonces dice, leo el verso 23. Miren de aquellos que se arrepintieron. Miren de aquellos que confesaron el mal que han hecho. ¿Qué dice? El rey fue en grande manera, ¿qué dice? Alegre con él. Y mandó a sacar a Daniel del foso. Mire, el hombre y la mujer que se arrepiente y confiesa sus pecados. Cuando ha hecho un mal y cuando ha visto que su mal que ha hecho no se ha efectivizado, se alegra porque Dios le ha salvado, tanto al rey como a Daniel. Y Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque creyó en su Dios. Amén. ¿Qué dice el 24? Y esto acuérdese bien esto, hermano. Bien, acuérdese, cristiano, cristiana, a usted que la prueba tiene un objetivo. También, que hemos dicho, destruir al perverso, destruir al hechicero, destruir al idólatra, destruir al religioso, destruir al que está obrando mal. Y mandándolo al rey, fueron traídos. Miren, el hombre y la mujer, cualquier hombre o cualquier mujer que hace daño al hijo o la hija de Dios. Aquí está la respuesta. Fueron traídos aquellos varones que habían acusado a Daniel. ¿Qué dice? Y fueron echados al foso de los leones. ¿Quiénes? ¿Quiénes fueron echados? Ellos. ¿Qué más dice? Sus hijos y sus mujeres. Todo lo que tenían. Listo. Y aún no habían llegado al suelo del foso. ¿Qué pasó con los leones? Cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. Así va a ser el castigo para los perversos, aquellos que niegan que se predique la palabra de Dios, aquellos que se oponen a la palabra de Dios. Ese es su destino, ese es su futuro. Ahí van a ser lanzados al lago de fuego.
es la manifestación de Dios Todopoderoso. ¿Cuál es el fin de los perversos? ¿Estáis ahora entendiendo? El 25, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz les sea multiplicada de parte mía, visto, es puesta ordenanza. Ahora, ¿qué cosa dice el nuevo creyente? Porque Darío ya cambió. Dios permitió la prueba también para el rey, sin darse cuenta. El rey respetaba y lo consideraba a Daniel, que era temeroso de su Dios, pero no conocía a su Dios de Daniel. ¿Y ahora qué dice? Que en todo el señorío de mi reino, es decir, en todo el mundo, porque Darío tenía una gran cantidad estaba gobernando en el mundo. ¿Qué dice? Todos teman y tiemblen de la presencia del Dios de Daniel. ¿Escuchando? Porque Él es Dios viviente y permaneciente por todos los siglos, y su reino que no se deshará, y su señorío hasta el fin, que escapa y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el cual libró a Daniel del poder de los leones. Son palabras de un arrepentido que cree y confía en Jesús el Cristo, Dios Todopoderoso. ¿Y qué pasó con Daniel? Fue prosperado, ¿qué dice? Durante el reino de Darío durante el reino de Ciro, el persa. ¿Está entendiendo? Miren, hermanos, no solamente vivió poco tiempo, vivió mucho tiempo. Hijo, hija de Dios, Dios le va a dar vida eternamente. Entienda. Por eso son las pruebas. Las pruebas no le van a hacer daño a usted. Lo van a beneficiar a usted. Va a ver las maravillas de Dios Todopoderoso. Va a ver el poder de Dios manifestándose. Va a ver la justicia de Dios. Entienda. Por eso todo hombre o mujer que confía en Jesús el Cristo jamás será avergonzado. Jamás va a ser avergonzado. Por eso lea Isaías capítulo 41, 11 al 12. Isaías capítulo 41, verso 11 al 12. He aquí que todos los que se enojan contra ti se avergonzarán y serán confusos, serán como nada. Los que contigo contendieren perecerán. Mirarás por ellos y no los hallarás. Los que tienen contienda contigo serán como nada, y los que contigo tienen pendencia como cosa que no es. Amén.